del pecado. Ok, entonces antes de Adán pecar, no existía el Shabbat. No existía el Shabbat. Y esto es importante. Dice Romanos 7:7, que pues diremos, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciará. Entonces es importante saber esto, que la ley vino a causa del pecado. Ok, estamos hablando de la ley que nosotros conocemos ahora, incluyendo los 10 mandamientos. Por lo tanto, estos mandamientos, ninguno de ellos son universales, sino que simplemente vienen a causa del pecado. No tiene nada que ver con la creación ni nada de esto, lo que dice el cristianismo adventista. Entonces sí, está la ley, pero hay que ver qué parte de la ley aún debemos de cumplir, porque él mismo dijo que Cristo cumplió la ley. ¿Y qué fue lo que él cumplió? Bueno, lo que él cumplió ya nosotros no debemos de cumplirlo, porque cuando dice que él cumplió la ley, no se refiere solamente a que él fue justo, sino que él cumplió el propósito de la ley. El propósito de la ley, porque ella vino, ¿qué cosa? Ella vino a causa del pecado para hacer al pecado de sobremanera pecaminoso, es decir, para hacer ver al hombre que él era pecaminoso. Pero Cristo ya venció el pecado, al pecado en la cruz del Calvario, y ya no es necesario, ¿verdad?, que el hombre vea esto, vea el pecado en la ley, porque el Espíritu mismo no se redarguye. Ya el hombre no es redarguido por la deficiencia que él tiene al no poder cumplir la ley. En el antiguo pacto, el hombre era redarguido cuando el hombre veía, como dice el apóstol Pablo, es decir, que a través de la ley él conocía el pecado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la ley le hacía ver al hombre que era pecaminoso y entonces eso lo redarguía. El problema es que ya nosotros no tenemos, el asunto es que ya nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Y el Espíritu de Dios con nosotros no se redarguye. Ok, entonces ahora ya leyes rituales como el sábado, que la imposibilidad que tiene el hombre de cumplirlo por sus propios afanes, entonces le hacía ver que era pecaminoso, ya eso no tiene ningún tipo de propósito en la vida cristiana. Ahora, el otro propósito que tenía el sábado era el de ser el reposo del pueblo, cuando el pueblo reposaba. Pero la Escritura dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Y bueno, mi amigo pues sabe mucho más los textos que yo, pero creo que está en Hebreos capítulo 4, Hebreos 3, Hebreos 4, que es cuando habla acerca de lo que es el descanso del pueblo de Dios. Creo que es Hebreos 3 o Hebreos 4, y dice que Cristo es el descanso del pueblo de Dios. Así que ya nosotros hemos entrado al reposo, y el reposo que ya no era como la sombra. Todavía los adventistas andan en la sombra, en lo rudimentario, en lo que ya no tiene propósito. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo anda en el cumplimiento, no en la sombra. Y el cumplimiento es el propio Cristo, ¿verdad? Aún la Escritura dice que el sábado fue hecho a causa del hombre. ¿Y por qué a causa del hombre? Bueno, porque la ley fue hecha a causa del pecado, para que el hombre se diera cuenta de que él era muy difícil guardar un día para Dios, pero ahora nosotros estamos adorando a Dios todos los días. Ok, tiempo, 5 minutos. Ok, entonces comienza cuando quieras. Aló, no te escucho. ¿Sí me escucha, pastor? Ahora sí, comienza. Bueno, buenas tardes. Sí, realmente Dios es que dice que Cristo es nuestro reposo. Sí, realmente Cristo es nuestro reposo, y eso no ha cambiado. Pero también Cristo es el pan de vida. Y no porque sea Cristo el pan de vida quiere decir que dejes de comer pan. O porque Cristo es la luz del mundo, tú dejas de usar luz. Eso no es la palabra de Dios por ninguna parte. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues ir a la palabra de Dios, que es lo que enseña. En ninguna parte de la Biblia Cristo reposa.
A ver, te voy a parar el tiempo. Espérate, te voy a parar el tiempo un momento porque tu audio. Dice la palabra de Dios que la palabra de mandamiento A ver, tu audio no se escucha ahora muy dice bien. claramente que el sábado fue hecho por causa. Y está desde el Génesis. Dice la palabra de Dios que Él santificó. Sí, sí me escucha, pastor, a ver si me puede escuchar ahí. ¿Puede Ok, hablar un poquito ahora, más? A ver ahora te si voy a escucho darle un mejor. poquito. Sí, te escucho bien. Sí. Sí, te escucho. Continúa. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Seguir el ejemplo de Cristo nada más. Dice la palabra de Dios que ella escucha mi voz y me sigues. En Hebreos 4, en Hebreos 4:9 dice claramente que queda un día sabático para el pueblo de Dios. La palabra ahí en griego quiere decir Shabbat, Shabbatón, que quiere decir séptimo día de la semana. Ahí no dice que fue quitado. En ninguna, ahí no dice ahí está hablando del cuarto mandamiento. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el séptimo día descansó. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues seguir el ejemplo de Cristo. Y te dice claramente el libro de Hebreos que yo creo claramente que lo escribió Pablo. Dice claramente que queda un día sabático para el pueblo de Dios. Si tú no eres del pueblo de Dios, simplemente no lo tienes que cumplir. Y si no fuese así, entonces, ¿por qué la iglesia primitiva lo guardó? ¿Por qué la iglesia apostólica lo guardó? ¿Por qué se siguió guardando 100, 200, 300, 400 años después de Cristo? No tiene sentido que se hubiera seguido guardando si realmente ya se hubiera caducado. Ahora, si se hubiera caducado, hubiera sido el cambio más drástico del judaísmo al cristianismo. Y esto lo hubiera enseñado en todas las cartas de Pablo. En todas las cartas de Pablo vemos sobre la circuncisión, que hay un problema con esto. Pero no hay ningún problema acerca del sábado, eso simplemente no tiene sentido. Ahora, si mi amigo Gutiérrez tiene la razón, pues tenemos un Dios mentiroso, tenemos un Cristo mentiroso, tenemos un Pablo mentiroso, tenemos un Moisés mentiroso, porque ellos dicen claramente que no se quitó nada y que siguen totalmente vigentes. Y yo le creo a ellos. Como le digo, o sea, Juan había dicho, ¿sabes por qué? Porque siguen, porque Juan no les dijo a sus apóstoles, ¿saben que ya no guardan el sábado? 100 años después de Cristo. Es porque está vigente, ¿no? Si no estuviera vigente, pues claramente ya se hubiera quitado todo. Bueno, muchas gracias. Sigue usted, pastor. Ok. Te quedan 2 minutos, ¿eh? ¿Vas a dejarlo ahí? Ok, voy a empezar yo entonces. Bueno, Pastor, ¿sí me escucha? sí le escucho, sí. Ok, bueno, Pastor. vamos a ver. Él dice que los primeros cristianos cumplieron o guardaron el Shabbat. Esto no es cierto. La patrística dice todo lo contrario. Primeramente hablaremos de las profecías. Dice la escritura, y este es el último tiempo que nos queda, dice la escritura en Oseas 2:11. Y aquí hay una profecía, ok, en Oseas 2:11 dice hay una profecía que profetiza que los días de reposo terminarán, ok. Entonces, ¿cuándo es que se cumple esa profecía? Bueno, se cumple con la venida de Cristo. Los días de reposo terminarán porque termina lo que es sombra. Ahora vamos a ver qué dijeron los primeros cristianos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía en el siglo I, vemos que dijo que es absurdo creer en Cristo y practicar el judaísmo, porque el cristianismo no se unió al judaísmo, sino el judaísmo al cristianismo. ¿Ok? Dice, vamos a ver, dice, esto lo dice Bernabé, esto fue en el año 150. Dice, por último, Dios le dice, vuestros novilumios y vuestros sábados no los aguanto. Miren cómo dice, no me son aceptables sus sábados de ahora, sino el que yo he hecho. Escuchen esto, los sábados de ahora. ¿A qué se refería a los sábados de ahora? Los sábados que guardaba el pueblo de Israel, que es lo mismo que guardan los adventistas. Así dice, aquel en que haciendo descansar todas las cosas haré el principio de un día octavo. Es decir, nota que es un día octavo, un día que no existe dentro de la semana, porque es un día que viene de arriba. Está hablando del propio Señor Jesucristo, de la encarnación del Verbo. Es decir, el principio de otro mundo.
Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo, el domingo. ¿Ok? Con regocijo, es decir, es el día primero, pero ellos lo ponían como el día octavo. Dice, con regocijo por ser el día en que Jesús resucitó entre los muertos y después se manifestó y subió a los cielos. Esto fue escrito por Bernabé en el año 150. Dijo Diogneto en el año 125. Pero además sus escrúpulos con respecto a las carnes y su superstición con referencia al sábado y la vanidad de su circuncisión y el disimulo de sus ayunos y lunas nuevas. Yo no creo que sea necesario que tú aprendas a través de mí que son ridículas e indignas de consideración alguna. Noten que esto es un cristiano súper prominente en el año 125. Así que los primeros cristianos, no, imagínate, pudiera ser mencionar un montón. Ok. Es decir, aquí tengo un montón de textos, pero no es el caso, no quiero abrumarlos con textos de patrística. Ok, ahora, el Señor Jesús dijo claramente en su palabra que los sacerdotes eran sin culpas, y yo creo que este es el mayor argumento, déjame aquí a buscar la Biblia porque hasta ahora no tenía, creo que el mayor argumento que hay en contra de la obligación de guardar el sábado. Notemos algo, que yo no estoy de ninguna manera diciendo que el que guarda el sábado está pecando ni 8/4, ¿eh? Yo estoy en contra de la obligación de guardarlo o de imponer algún tipo de ley a los cristianos sobre eso. El que lo quiera guardar